¿Qué es el espacio? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? A primera vista, sí. Nes. Bueno, es lo que nos rodea, el suelo que pisamos, la ciudad en la que vivimos. Pero, ¿qué pasa cuando gran parte de nuestra vida, el trabajo, las relaciones, la información, sucede en un lugar que no podemos señalar en un mapa? Un lugar digital. Exacto. Y hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso. La geografía de un mundo que es a la vez físico y digital. Para ello tenemos sobre la mesa una colección de, artículos académicos, entradas de enciclopedia, análisis de expertos, que intentan poner un poco de orden. Un poco de orden en un campo que es bastante nuevo y a veces caótico. Justo. Y nuestra misión hoy es desenredar una auténtica maraña de términos que suenan parecidos, pero que, como veremos, no lo son. Cibergeografía, geocomputación, geoIA, SIG... Vamos, que intentaremos construir un mapa para no perdernos. Y es un mapa que, la verdad, necesitamos urgentemente. Porque para entender el espacio digital, primero tenemos que recordar qué es el espacio geográfico real. Claro, volver a la base. Eso es. Y no es solo un contenedor de cosas, no es tierra y ríos. Es, y esto es fundamental, una construcción social. Ajá. Geógrafos como el brasileño Milton Santos, por ejemplo, lo definían como un sistema estructuralmente diferenciado. O sea, una especie de organismo vivo donde lo natural y lo social no se pueden separar. Entiendo. O David Harvey, que hablaba de un campo de interacción. En fin, que el espacio es el resultado de cómo las personas, la economía, la cultura, interactúan con el entorno. Es algo vivo, dinámico. Entiendo. O sea que el espacio no es el escenario, es parte de la obra. Esa es una analogía perfecta. Y si eso es así, supongo que cuando la tecnología que entra en escena, la obra cambia por completo. Las fuentes que hemos visto sitúan un punto de inflexión en los 80, ¿no? Sí, a principios de los 80. Con un debate clave. ¿Qué pasa si aplicamos la potencia de los ordenadores a la geografía? Y ahí todo se acelera. Exactamente. Ahí es cuando todo explota. Se deja de pensar en mapas de papel, estáticos, que son una foto fija del mundo, y se empieza a hablar de un modelo digital de la realidad. Un modelo digital. Y este cambio de mentalidad da lugar a lo que hoy llamamos geotecnologías. Pero es crucial entender que no se trata solo de tener herramientas para dibujar mapas más rápido o más bonitos. No es solo estética. Para nada. Es una revolución en la capacidad de análisis. De repente puedes superponer capas de información que antes eran mundos separados. Por ejemplo, Pues datos demográficos sobre un mapa topográfico. Y sobre eso, un mapa de infraestructuras. Y sobre eso, datos climáticos en tiempo real. es como pasar de ver una foto a poder, no sé, diseccionar un cuerpo en 3 dimensiones, capa por capa. Justo, esa es la idea. Permite estudiar la realidad de formas mucho más completas. Y claro, cuando tienes una capacidad de análisis tan nueva y potente, necesitas palabras nuevas para describirla. Y es ahí donde nace este zoo de términos con el prefijo geo que mencionaba al principio. Ahí nace el lío, sí. Pues entremos en el zoo entonces, porque aquí es donde creo que mucha gente, yo incluido, se pierde. Empiezan a surgir todas estas palabras y uno no sabe si son sinónimos, si una es parte de la otra. Propongo ir una por una, ¿te parece? Empezando por la base de todo, los sistemas de información geográfica, los SIG. Me parece el punto de partida lógico, sí. El SIG es la herramienta, la fundamental. Es la base sobre la que se construye lo demás. Siguiendo tu analogía, sería la mesa de operaciones y el bisturí. Vale. Técnicamente, un SIG es un conjunto de hardware y software diseñado para capturar, organizar, almacenar, manipular y analizar todo tipo de información georreferenciada. O sea, datos que tienen una ubicación en el planeta. Exacto. Suena a algo muy moderno, pero las fuentes dicen que su origen se remonta a los años 60 en Canadá. Así es, se creó para hacer un inventario de los recursos naturales del país. Y eso ya nos da una pista de su poder. Por primera vez, un gobierno podía tener una visión global y detallada de su territorio. No como mapas sueltos. No, sino como una base de datos viva que se podía consultar. Hoy esa idea ha evolucionado tanto que a los SIGs se les ha llegado a llamar el sistema nervioso del planeta. Son esenciales para casi todo, desde la logística de una empresa de reparto hasta la gestión de una epidemia. Son, como decíamos, la caja de herramientas. Vale, la caja de herramientas.
Me queda clara la idea, pero entonces, en los artículos se insiste mucho en diferenciarlo de la geocomputación. Si el SIG ya analiza datos, ¿qué añade la geocomputación? ¿Es simplemente una caja de herramientas más moderna? No exactamente, y esa es la clave. La geocomputación no es la herramienta, es un paradigma de investigación. ¿Es una forma de pensar y de abordar los problemas? Ajá. Se define como la aplicación de métodos computacionales intensivos para resolver problemas geográficos que son demasiado complejos para los SIG tradicionales. El foco aquí ya no es tanto el mapa estático, el dónde están las cosas, sino la dinámica, el proceso, la interacción. Entiendo. La geocomputación se pregunta cómo funcionan los sistemas espaciales. ¿Podrías darme un ejemplo para entender bien la diferencia? Claro, un SIG te puede mostrar un mapa de las zonas quemadas por un incendio. Es muy útil, pero es una foto del resultado final. Vale. La geocomputación intentaría crear un modelo que simule la propagación de ese incendio. Para ello, usaría técnicas de inteligencia artificial, como redes neuronales, y tendría en cuenta variables dinámicas: el viento, la humedad, la topografía. Ya no es una foto. No, es una película. Te permite jugar con los ¿qué pasaría si? Entendido. El SIG te dice esto es lo que ha pasado. Y la geocomputación te dice así es como funciona y esto es lo que podría pasar si. Es un salto cualitativo enorme. Y siguiendo esa lógica, ¿dónde encaja el siguiente término? La geointeligencia artificial o GeoIA. Suena aún más avanzado. Lo es. Es la siguiente evolución. Si la geocomputación nos permite modelar y simular, la GeoIA busca dar un paso más. Un paso más allá de simular. Sí. Ya no se trata solo de entender dónde ocurren las cosas o cómo funcionan los procesos. La GeoIA busca entender por qué suceden ahí y a partir de ahí predecir y prescribir. Predecir y prescribir. Sí. Aporta dos capacidades que lo cambian todo. La predictiva, que te dice qué es lo más probable que ocurra, y la prescriptiva, que te sugiere cómo actuar para conseguir un objetivo. O sea, volviendo al incendio, ya no es solo la película del incendio. No. Sería un sistema que te dice, dadas las condiciones, el fuego probablemente avanzará hacia esa urbanización en 3 horas. Y además te recomienda, para evitarlo, la acción más eficiente es concentrar los recursos en este cortafuegos. Has captado la esencia perfectamente. La GeoIA es el cerebro analítico que interpreta los datos que el SIG maneja y los procesos que la geocomputación modela. Para tomar decisiones informadas, analiza patrones que un humano no podría ver. La relación entre ubicación, distancia, formas, densidades, es la capa de inteligencia estratégica. Vale, el puzzle empieza a encajar. Tenemos la caja de herramientas, que es el SIG, el método para modelar, la geocomputación, y el cerebro predictivo, la GeoIA. Exacto. Y nos queda el término que, a priori, me parece el más etéreo, el más conceptual, la cibergeografía. Es aquí donde entran los filósofos. Un poco sí. La cibergeografía es la rama más reflexiva, la que se hace las preguntas de fondo. Estudia las relaciones que surgen entre el mundo físico, el de toda la vida, y este nuevo universo digital. Ajá. Uno de los autores lo describe como el estudio de la región digital en el ciberespacio. Si el espacio físico, como decíamos, es una construcción social, ¿qué es este nuevo espacio digital? ¿Qué reglas tiene? ¿Cómo nos relacionamos en él? Entonces, mientras la GeoIA se preocupa por optimizar una ruta de reparto en el mundo físico, la cibergeografía se preguntaría por cómo la existencia de esa app cambia nuestra percepción del barrio, o cómo crea nuevas comunidades virtuales de repartidores y clientes. Justo. Se pregunta por el significado de todo esto. Es el debate sobre cómo nombrar y entender este nuevo territorio híbrido. No se enfoca tanto en la herramienta, sino en las implicaciones humanas, sociales, culturales, de vivir en este mundo entrelazado. Muy bien. Creo que el mapa de términos está mucho más claro ahora. Pero la pregunta de siempre es, ¿y esto qué significa en el día a día? ¿Cómo nos afecta a los que no somos geógrafos ni programadores? Nos afecta de formas que a menudo ni percibimos, pero que son profundísimas. La primera, y más evidente, es la democratización de la creación de mapas. Claro. Durante siglos, hacer mapas era una tarea de expertos. Cartógrafos, militares, gobiernos.
Nosotros éramos meros consumidores pasivos. Y ahora no. Ahora todo se ha puesto patas arriba. ¿Te refieres a conceptos como el crowdsourcing o la información geográfica de voluntarios, la BGI, un término que, según leo, acuñó un geógrafo llamado Michael Goodchild? Precisamente, la idea de Goodchild es revolucionaria. Sugiere que cada persona con un smartphone es, en potencia, un sensor geográfico. Un sensor humano. Eso es. Al movernos, al hacer una foto y subirla con la ubicación, al informar de un atasco, estamos generando datos geográficos valiosísimos. Somos una red de sensores. El ejemplo más claro que se me ocurre es OpenStreetMap. Es alucinante pensar que un mapa del mundo, a veces más detallado que los comerciales, lo están construyendo voluntarios. Totalmente. Una persona en un pueblo que ve que ha abierto una panadería nueva, entra y la añade para que todo el mundo la vea. Como dice una de las fuentes, el usuario se convierte en un editor activo de su propio espacio. Un masivo de datos generados por la gente, la BGI, es a su vez el combustible, el alimento, para la inteligencia artificial y la GeoIA. Se retroalimentan. Es una relación simbiótica. Una cosa no podría existir sin la otra. De hecho, en el informe de BBVA Research que tenemos, los gráficos lo dejan clarísimo, ¿no? Muestran una correlación positiva muy fuerte. Sí, es muy visual. A mayor índice de infraestructura y adopción digital en un país, que sería el eje horizontal, mayor es la intensidad en el uso de inteligencia artificial, el eje vertical. Es una correlación directa. Los países que invierten en infraestructura y cuya gente y empresas adoptan estas tecnologías son los que luego lideran en IA. Ahí se ve a Estados Unidos y China muy arriba. ¿Y España? Pues España, ESP, aparece posicionada cerca de la media de los 7 países principales de la UE 7. A veces un poco por debajo en adopción empresarial, a veces un poco por encima en el uso individual. Pero la tendencia es universal. La infraestructura digital es el andamio sobre el que se construye la IA. Sin datos, y muchos de ellos geográficos, la IA se queda ciega. Y todo esto, supongo, también genera nuevas formas de visualizar el mundo. Ya no estamos atados al mapa plano. Para nada. La visualización científica y la realidad virtual nos permiten literalmente sumergirnos en los datos. Ya no es solo ver un mapa de temperaturas, es poder sobrevolar un modelo 3D del terreno y ver en colores cómo el calor se distribuye. O simular escenarios. Claro. ¿Qué zonas de esta ciudad costera se inundarían si el nivel del mar sube medio metro? Puedes verlo, casi caminar por ello. El mapa ya no es el producto final, es el punto de partida para explorar. Es la puerta de entrada a un mundo de datos. Ok, hemos definido los términos y hemos visto sus aplicaciones. Pero me quedó una duda. Hemos separado muy bien SIG, geocomputación, geo y A, cibergeografía. Pero en el mundo real, ¿no está todo un poco mezclado? A veces siento que esta explosión de prefijos geo y ciber crea más confusión que claridad. ¿De verdad son necesarias todas estas etiquetas? Esa es una pregunta excelente y nos lleva al corazón del debate actual en este campo. Tienes toda la razón. En la práctica, las fronteras son muy difusas. Ya me parecía. Un proyecto de GeoIA usará herramientas SIG y técnicas de geocomputación. Y todo ello es objeto de estudio de la cibergeografía. Lo que ocurre es que esta proliferación de términos es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De un campo que está explotando, que está creciendo a una velocidad de vértigo. O sea, ¿es una especie de lucha por definir el territorio? En cierto modo, sí. Cada término refleja un ángulo, una comunidad académica o incluso un interés comercial distinto. Geocomputación nace en un entorno muy académico. GeoIA tiene un componente más aplicado, más de negocio. Cibergeografía viene de las humanidades. Es como si varios exploradores llegaran a un continente nuevo, y cada uno le pusiera un nombre distinto a la misma montaña, dependiendo de por dónde llegó. Esa es la imagen. Y por eso hay un debate sobre cuál debería ser el término paraguas. ¿Cómo llamamos a todo este nuevo continente? ¿Y hay consenso? Para nada. Hay quien defiende que geocomputación es el más riguroso. Otros que cibergeografía captura mejor la dimensión humana. Y los más pragmáticos dicen que GeoIA es el que se entiende en el mundo empresarial y el que tiene más futuro. O sea, que la propia confusión es un dato en sí mismo. Exactamente. Nos dice que estamos en medio de una revolución y aún no tenemos la perspectiva para ponerle un nombre definitivo. Estamos dibujando el mapa al mismo tiempo que exploramos el territorio. Qué buena idea. Bueno, creo que es un buen momento para recapitular.
Hemos partido de la idea del espacio geográfico como algo físico para adentrarnos en un complejo ciberespacio que se superpone con él. Ujú. Hemos intentado poner orden diferenciando las herramientas,